Estás entrando al diván de Memo, un espacio para conocer el lado psicológico y profundo de situaciones del día a día, temas relevantes y algunos no tanto, con la opinión experta del psicólogo Guillermo Hernández e invitados. Así que, quítate los zapatos, aflójate la corbata y prepárate a disfrutar de un momento de descanso, reflexión y diversión. Comenzamos. Mi gente bonita, bienvenidos al programa de hoy. En el tema de esta sesión vamos a hablar sobre Freud, debido a que, como se podrán dar cuenta, va a tener una nueva serie en Netflix que sale a partir del 23 de marzo y es para conocer un poco sobre él. Sí, para eso tengo al invitado de hoy que se va a presentar, es un amigo mío. ¿Qué tal? Mi nombre es Aarón González, soy licenciado en psicología, maestro en psicología y doctor en psicología. Estudié bastante psicología. Y bueno, como Memo les dijo, fuimos compañeros de generación y somos amigos desde ese entonces. Ya hace algunos ayeres, el otro día estaba pensando en eso, que salimos en el 2011, 2012. Ajá. Hace 8 años que terminamos la carrera. Y bueno, Memo sabe que desde que yo empecé a estudiar psicología siempre fui muy apasionado del psicoanálisis. Particularmente cuando en la licenciatura me toca tomar los bloques especializantes, pues yo tomo el área clínica y nos separamos de cotorreo, porque pues yo me fui por el área psicoanalítica y nada más habíamos como 6 en mi generación en el área psicoanalítica. Fueron pocos los elegidos. Fuimos pocos los que elegimos el psicoanálisis, a veces porque hay muchos mitos alrededor de él y demás, pero bueno, me invitó porque me dijo, vamos a hablar de Freud y no sé qué tanto. Freud, el cazador de vampiros, Freud contra Abraham Lincoln y los vampiros mutantes. Y le dije, no, vamos a hablar de cosas, vamos quitándole la ficción a la serie de Netflix, porque si no, la gente va a creer que Freud es como Abraham Lincoln contra los vampiros. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, cazador de vampiros, y para no verlo así como mitad chamán, mitad medio, mitad Sherlock Holmes, ¿verdad? Dale. Resolviendo casos. Por eso es que elegimos este capítulo de hoy, previo al estreno, ¿verdad? Entonces, ¿nos puedes platicar un poco, pero suéltate, sobre Freud, sobre sus inicios, sobre... Sí, mira, yo creo que Freud en la psicología es un personaje como fundamental, ¿no? O sea, más allá de si concuerdas o no con la teoría psicoanalítica, habría que reconocer a Freud primero como médico, ¿no? Como neurólogo y como psiquiatra, porque bueno, en aquel entonces como que la diferenciación no se daba tanto, pero sí como neurólogo tuvo aportes impresionantes, ¿no? Hay un texto clásico freudiano que luego nadie lee, porque todo el mundo nada más se va a repetir el discurso, ¿no? Es que Freud todo lo decía que era sexual, ¿no? Y no sé qué, pero no es cierto. O sea, este texto es un proyecto anterior a los trabajos de Ramón y Cajal sobre neurociencias. Y Freud ya hablaba sobre distintos tipos de neuronas y conexiones de neuronas, no sé qué se llama, proyecto de psicología para neurólogos. Y es un texto olvidado, ¿no? Olvidado y no, porque luego, ya mucho tiempo después, lo recuperan y entonces tiene que ver con toda esta línea de lo que se llama neuropsicoanálisis, que estoy casi seguro que casi nadie sabe que existe el neuropsicoanálisis, No, y que seguramente han de pensar que también es como una onda chamánica, así como en la serie de Freud, el Medium y Sherlock Holmes, ¿no? Pero el neuropsicoanálisis de hecho es un área muy interesante porque tiene que ver con cómo aterrizas la teoría psicoanalítica, esta idea del inconsciente y la preconsciencia y todo eso en estructuras pues, biológicas, ¿no? Tal cual. Hay un libro muy bueno que se llama Estudios Clínicos sobre Neuropsicoanálisis, lo editó el Fondo de Cultura Económica, y quien quiere empezar por esa línea, pues podría entrarle y como romper un poco con esta idea de que Freud nada más hacía ondas psicoanalíticas, sexuales y la cocaína, ¿no? Porque también ese es el otro chiste, ¿no? Sale como en este video del cuate que dice... No es coca. Es harina. Freud Papaya de haciendo Celaya. experimentos sobre la cocaína. Efectivamente, sí hizo estudios con cocaína, empezó a experimentar para ver qué pasaba. Ajá. Pero pues era un acercamiento científico, como el cuate que inventó el LSD y que también quería ver pues qué onda con eso.
pero la gente se ha dedicado como más a construir esta idea de, no, Freud era todo sexualidad o todo era cocaína, ¿no? O sea, ese Freud parece casi que era padrote. Nomás le faltaba hacer trata de mujeres para que fuera Freud PMP, ¿no? Pero bueno, regresando como a lo serio, ¿no? O sea, Freud como médico tuvo cosas muy interesantes, o sea, en el área de la neurología, y ahí está, en Proyecto de Psicología para Neurólogos. Pero como el aporte que le dio a la psicología, pues la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Y la teoría psicoanalítica, que bueno, anterior a Freud, pues sí había acercamientos a las enfermedades de la histeria, ¿no? Así le llamaban las enfermedades de la histeria. Estaba Charcot, estaba Janet, todos ellos habían trabajado y trabajaban con la hipnosis, que era lo más común en aquel entonces. Que hoy en día también hay hipnosis desde los modelos cognitivos conductuales, pero cómo les encanta decir que eso es onda psicoanalítica y nada más charlatanería de los psicoanalistas, ¿no? Pero no, también hay modelos actuales cognitivo-conductuales, Ajá, para que no nomás nos carguen. Para que al rato que salga un amante de los perros de Pavlov que no diga, no, pinches psicoanalistas, no, también ellos hacen acá psicochamanismo. Bueno, y en sus aportes como digamos, en psicología, que inclusive el mismo Freud hablaba de la psicología profunda, pues es fundamental esta idea de la psicoterapia, ¿no? Yo creo que la psicoterapia nace con Freud, o sea, la neta. Porque si tú revisas, por ejemplo, los conductistas, pues más bien fue como lo que hizo Watson, lo que hizo Skinner y lo que hicieron algunos otros conductistas, pero cómo llevarlo a una aplicación en la terapia, ¿no? Pero con Freud nace esta idea de la psicoterapia, de cómo a partir de la palabra, pues la gente podía expresar ciertas emociones, ciertos afectos, ciertas cosas que no expresaba cotidianamente, ¿no? O que le costaban mucho trabajo expresar. Creo que Freud también, aunque la teoría psicosexual es muy cuestionada hoy en día, pues puso el punto sobre la I, ¿no? O sea, como de esto hay que discutirlo y hay que hablarlo porque la sexualidad ocurre desde que naces y hasta que te mueres, ¿no? Sí, hay algunas cosas que son como cuestionables a la luz de los conocimientos contemporáneos sobre la sexualidad, ¿no? Freud decía en 3 ensayos sobre teoría sexual, tal cual planteaba, lo perverso es aquello que no sea el acto sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo era perversión, todo. No había algo que no fuera perversión más que echar pata para lo que era, ¿no? Así como buen cristiano, para reproducirse y ya. Que la idea no está tan descabellada si la piensas en términos biológicos, o sea, la verdad es que son pocos animales los que tienen vida sexual por el placer, ¿no? Y entre los animales, pues solamente creo que son los chimpancés y otros primates, los babuinos, ¿no? Que son muy parecidos a nosotros, pues. Entonces dirías, bueno, pues también, ¿no? Echan pata para divertirse. Cuando no hay tele o cuando no funciona la conexión de YouTube. Que no jaló el Netflix. Que no jaló el Netflix o el canal de YouTube, pues entonces, pues vamos a divertirnos, vete. Así como el carrito ese que dice. Cuenta acá. Sí. No, y fíjate, parte de lo que estamos buscando con estos podcasts es como ir desmitificando muchas cosas en torno a la psicología. Entonces, con Freud, les guste o no, hay muchas referencias en la cultura pop. Y de hecho, por eso nuestro podcast se llama El Diván, porque hicimos un estudio con muchas personas, más o menos como con 100. Y fue lo principal que salía. Como la imagen. Hiciste un estudio de representaciones sociales del psicólogo. y la imagen era el diván. Sí, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues un diván y después, ¿y cómo te sientes con eso, no? Que es lo que sale mucho. Entonces, de la parte específica del diván dentro de psicoterapia, ¿nos puedes platicar de cómo era con Freud? Mira, pues la verdad es que en la psicoterapia, bueno, en el psicoanálisis como tal, porque hay una diferenciación, fíjate. Hay psicoterapia psicoanalítica y hay psicoanálisis como tal, ¿no? Y tienen 2 fines totalmente distintos, ¿no? También luego la gente, por eso dice, no, pues es que el psicoanálisis me va a hacer viejito para cuando me den de alta. Y sí tardó un rato, yo estuve 10 años en el psicoanálisis. Tardé un poquito, pues. Sí, te aventas como una carrera también, ¿no? Te aventas la carrera, sí, claro, pues es que si quieres ser psicoanalista tienes que formarte yendo a terapia, que esa es una de las cosas que ninguno de los otros enfoques lo tiene, pues, y que creo que habría que recuperar del psicoanálisis en general, pues. Por eso te digo que el psicoanálisis
Freud particularmente aportó mucho a la psicoterapia, ¿no? Y bueno, Freud lo que proponía como método de psicoterapia, porque propuso 3 métodos, y eso es, a veces la gente no tiene como mucha conciencia de eso. El primero era la hipnosis, o sea, recuperar esta idea de la hipnosis. Pero cuando empezó con la hipnosis, se dio cuenta de que la gente sí hablaba de aquello que no quería hablar, pero no era consciente de que lo había hablado. Pues ya ves, como cuando sale el Milton de que voy a contar 3, se va a dormir y cuando suenen los dedos le va a hacer como gallina, ¿no? Y ahí está uno. Entonces pues pasaba lo mismo, ¿no? Los hipnotizaba, les preguntaba ya hipnotizados sobre cosas de su vida, lo hablaban, pero cuando se levantaban, pues te das de cuenta que nunca lo habían hablado, ¿no? Y entonces fue el primer método que utilizó, pero lo descartó. Dijo, este método no sirve, porque entonces el sujeto ni se dio cuenta de qué pasaba, ¿no? Y el siguiente método era el método catártico, que es un método que utilizan mucho luego los gestálticos, que es pues, desahogarte, ¿no? Y decir las cosas. Ya ves que a los gestálticos les gusta estar dando de la silla vacía, que entonces aprovechen ese lugar para que digan todo lo que quieren decir, ¿no? Pues el principio del psicoanálisis hablaba sobre esta idea, ¿no? Sobre desahogarte a través de la palabra y que eso te sirviera para, así como si fuera una espinilla, haz de cuenta, pues drenar el afecto, ¿no? Y sale por ahí la cosa. Pero también se dio cuenta de que no era lo más efectivo, porque lo que lograbas hacer era que la gente hablara de ciertas cosas, pero no necesariamente esas cosas de las que te hablaban era la realidad, sino lo que la gente percibía de la realidad, ¿no? Y perdón que te interrumpa en esta parte, quiero ser muy puntual, porque luego hay gente que va a gritar a las luchas o va a gritar al estadio y siente que con eso ya cumplió con su terapia y pues no, o sea, no. Claro, ¿no? Es esta cosa catártica, ¿no? O sea, si tú vas a las luchas y gritas y de alguna manera desahogas tal vez algún sentimiento de ira que tienes hacia alguien, ¿no? O hacia algo, o nomás porque te levantaste de malas y el monito rojo de tu cabeza se puso de malas, ¿no? Y entonces te digo, ¿no? Estás molesto y vas y descargas. Efectivamente, luego la gente dice, no, pues voy y me descargo el estadio y entonces ya tengo que ir a psicoterapia. Pues Freud se dio cuenta de eso, efectivamente. Fue así como que la gente hablaba y descargaba todo, vomitaba todo de lo que estaba enojado y pero de todos modos seguía teniendo como los síntomas característicos. Porque bueno, Freud se da cuenta de esto con una enfermedad de aquel entonces, que hoy en día, bueno, todavía algunos manuales de psicopatología los consideran, que sería la histeria, ¿no? Y la histeria no es lo que la gente piensa que es la representación social, por lo que decías hace rato, ¿no? O sea, el impacto que tuvo el psicoanálisis en la cultura pop es brutal, o sea, sí es grave, no es cosa pequeña, ¿no? O sea, tú ves un chiste como del de que están 2 perros sentados y que le dice la esposa al otro, ¿no? Oye, invité a Pavlov a cenar, ¿no? Y que suena el timbre y empiezan a babear, y eso nomás lo entienden los psicólogos, pues. Pero tú les dices un chiste sobre no sé, que salga Freud el 14 de febrero y que diga feliz día de los codependientes y todo el mundo entiende el chiste, ¿no? O sea, que Freud tuvo un impacto sustancial, ¿no? Y la histeria es otro rollo, porque... Y te iba a decir, incluso lo manifestaron mucho en memes, o sea, ese chiste precisamente lo tuvimos mucho en este 14 de febrero. O el de entre broma y broma se asoma la paloma. Pobre Freud, ¿no? Está en su tumba diciendo esto. Todavía retorciéndose. Pero bueno, se da cuenta de que el método de la catarsis no es tan efectivo en la histeria, porque la histeria tenía que ver con que, por ejemplo, alguien tenía algún afecto, bueno, Freud lo plantea así en esos términos, ¿no? Como que hay una emoción, hay algo que no se ha dicho, y entonces como no se manifiesta en la palabra, o no se dice, o no se descarga, pues se manifiesta en alguna parte del cuerpo. Esta es la idea de lo psicosomático, o de la histeria en un inicio, ¿no? Y entonces la catarsis que te puede servir de ir al estadio a gritar, pues sí, momentáneamente te puede mantener como tranquilo, ¿no? Pero mientras no manifiestes exactamente qué es lo que te molesta y con quién o en qué condiciones, pues de todo modo va a seguir dando vueltitas, queda encapsulado, ¿no? O sea, en el medio psicoanalítico se habla como de encapsulamiento de emociones, ¿no? O sea, y pasa, por ejemplo, en los duelos, ¿no? La gente que se muere algún familiar y entonces ese día no llora, no nada, bla, 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 pero está estoica, ¿no? Y soporta todo y bla, bla, bla. Pues eso está encapsulando una emoción. O sea, eso va a salir algún día. Y les puede pasar, ¿no? Porque Fromm lo decía. Fromm tenía un texto muy bueno que se llama Patología de la Normalidad. Dice, el cine sirve muy bien porque la sensibilería que ponen en sus películas hace que broten estos afectos que estaban encapsulados y entonces la gente por eso ve una película y empieza a llorar.
Y conectas con esa parte emocional. con esa emoción, pero de todo modo sigue sin servir porque, como decía Freud, pues no eres consciente de dónde se está ligando, ¿no? Es como la gente que va a ver la de Frozen 2 de Disney y sale llorando y dices, ay, es que Elsa se fue a vivir con los Nortordras, ¿no? Y me dices, bueno, eso no es como para que chilles, ¿no? O sea, ¿de dónde viene, no? ¿Qué está pasando? Con mamá Pero, Coco, ¿verdad? Ándale, o con Coco, de que dices, es que me acordé de mi abuelito. Bueno, todavía, ¿no? Pero sí una película que de plano digas, ¿y qué onda, no? O sea, que lloren viendo Venom, ¿no? Tal vez porque era muy mala. Puede ser, lloraría, ¿no? Pero bueno, la catarsis fue el segundo método. Y el tercer método es el método que conocemos como el método psicoanalítico, que es... Y esto se deriva después del estudio sobre la histeria, ¿no? Porque el estudio sobre la histeria todavía sigue trabajando medianamente con la catarsis y con la hipnosis. Hace estudios sobre la histeria y luego hace la de interpretación de los sueños. Y entonces ahí empieza a formular toda esta teoría de que al final existe dentro de nosotros como una parte donde se guardan ciertas emociones, pero que se guardan desde épocas muy antiguas, muy primitivas, cuando éramos niños, ¿no? Y esas emociones luego buscan alguna representación de la vida diaria para manifestarse, ¿no? Y también habla de que existen ciertas pulsiones, que bueno, el concepto de pulsión ha sido súper cuestionado por muchas áreas, pero que el entendimiento fundamental es que Freud dice hay dos pulsiones fundamentales, ¿no? La de la vida y la de la muerte. Y entonces, cuando uno ve niños, es interesante porque te das cuenta de que los niños o te aman o te odian. O sea, no hay de otra. Y los niños, por ejemplo, ante la frustración, quieren destruir las cosas. Es como de, no me interesa que lo tengas tú, ¿no? Y lo ves también en muchos adultos, no nada más en niños. Pero, bueno, o el otro lado, ¿no? O sea, te amo profundamente y te amo con todo y entonces se avientan así, como el Isma, haz de cuenta, cuando se enamoraban en la secundaria, ¿no? En la prepa. Que ya después, pues ya agarró la onda, ¿no? Y como estas chicas que luego tienen corazón de condominio, ¿no? Los muchachos que también tienen corazón de condominio. Entonces, y encuentran el amor de su vida cada semana. Por cada 15 días, ¿no? Se llama a todo el mundo. Entonces Freud dice, bueno, estas dos pulsiones, pues ahí están, o sea, y es como muy natural de nosotros que cuando sentimos como mucho odio, mucha ira, mucho coraje, pues tendamos como a regresar a estas formas primitivas de sacarlas. Y entonces decía Freud, bueno, entonces esta parte del pensamiento es una parte desestructurada, no es una parte cuadradita y bonita como luego creemos que es toda la realidad, ¿no? Y tú te das cuenta cuando ves niños, ¿no? Yo lo veo con mi hija y digo, ese Freud era un loquillo, ¿no? Sí le hallaba, sí le entendía bien. Tenía sus fundamentos. Sí, tenía sus fundamentos. Lo de la cocaína no estaba tan chido, pero lo otro sí, ¿no? Y lo ves también cuando, por ejemplo, hay procesos grupales que pierden conciencia todos y se comportan tal cual como nuestros amigos los chimpancés o los babuinos, ¿no? Y ahí están todos de uga. Efectivamente, en esos momentos es cuando te pones a pensar y dices, bueno, Freud no estaba tan desarticulado. Pero bueno, el método psicoanalítico se basa en que entonces tampoco es tan importante lo que dice el sujeto, sino cómo lo dice y con qué emoción conecta. O sea, sí lo que dice, pero no te quedas nada más en lo que dice, sino qué emoción está conectada con eso, ¿no? Porque Freud se empezó a dar cuenta, sobre todo en los casos de neurosis obsesivas, que por ejemplo, en el caso del hombre de las ratas, ¿no? Que era un cuate que tenía un miedo profundo a que lo torturaran de una forma brutal, que no voy a decir porque a mí mismo me da miedo. Y más para que también se pongan a leerlo, ¿no? Y para que le busquen. Que es el hombre de las ratas, ¿no? No es el niño rata, ¿eh? No es Bart Simpson escondiéndose en la puerta, es el hombre de las ratas. Bueno, el chiste es que se dio cuenta de que este cuate, por ejemplo, habla se murió su padre y hablaba como totalmente desapegado de la muerte, ¿no? Como lo que te decía, la encapsulación de la emoción. Y entonces decía Freud, pues es que entonces parece que hay como un desplazamiento entre lo que se dice y lo que se siente, ¿no? Y entonces mucha de la chamba era sentar a la gente y decirle, dígame lo primero que se venga a la mente. Porque entonces lo que tratabas de evitar era que viniera esta estructura de pensamiento que trata de que todo esté articuladito, ¿no? Sí, para quitar los filtros, ¿no? Exactamente, como para que funcionara como en los sueños, ¿no? Porque cuando Freud hace el de la interpretación de los sueños, se da cuenta que en los sueños se dicen muchas cosas, ¿no? Que bueno, pues hoy en día muchos de las neurociencias dirán que los sueños son la basura, ¿no?
Hay otros que dicen que no es la basura, que en realidad es como la parte en la que se reorganizan todas las ideas y todos los estímulos que sucedieron. Para la teoría psicoanalítica, el sueño es un lugar en donde se manifiesta esta estructura primitiva que tiene deseos, que tiene anhelos, que tiene ciertas formas de placer, frustraciones, que no se pueden manifestar en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces se manifiestan en el sueño. Y cuando Freud se da cuenta de eso, dice, bueno, pues el método ideal sería pasárnosla interpretando sueños, pero eso no se puede, o sea, es un montonal en poder encontrar el hilo articulador entre el afecto y la representación, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues la idea es como tratarlos de dejar en el diván a que ya no se censuren, ¿no? Y por eso también es importante la disposición espacial, fíjate, eso es algo que tal vez la gente que no ha ido nunca con un psicoanalista no lo sabe del todo, pero que sí está en la imagen social, ¿no? Yo lo veo cuando ves los memes del día del psicólogo, es un cuate sentado y el otro atrás de él que no lo pueda ver. Acostadito, ¿verdad? Ándale. Eso es como el set psicoanalítico clásico, ¿no? y sí, pues funciona así porque el hecho de que no te vea implica que el sujeto puede empezar a hablar de muchas cosas. Porque de la otra manera, cuando lo estás viendo de frente, también puede haber mucha proyección en lo que está haciendo el otro, ¿no? Lo que hace el otro, no sé, le estás platicando, ¿no? Y tuviste algún evento traumático en la infancia y entonces en el otro cargas tu propio juicio, pues, en una proyección. Y entonces pues no va a funcionar porque entonces va a venir la censura constantemente. O sea, como a tratar de que todo vuelva a estar estructurado y que todo esté bien y que todo tenga un hilo racional y conductor, ¿no? Porque luego es uno de los miedos de los pacientes que, bueno, traigo esta situación, pero, ay, no, y si se la digo, ¿y qué va a pensar de mí? ¿No? Claro, sí. Y que bueno, también a partir del descubrimiento del método y de cómo cuando ponías al sujeto en esa posición y entonces le permitías que hablara, pues empezó a brotar esta segunda estructura de la que ya hablaba Freud en este libro de la interpretación de los sueños. O sea, Freud todavía en la interpretación de los sueños no tenía claridad en la teoría de la primera tópica, de la segunda tópica, perdón. En la teoría psicoanalítica se conocen como las dos tópicas clásicas de Freud, ¿no? La primera tópica que hablaba del inconsciente, la preconciencia y la conciencia. Eso lo ves y lo puedes encontrar en la interpretación de los sueños. Ahí es donde tiene como más claridad. Después va a decir, bueno, no nada más es como estos espacios donde almacenamos el recuerdo y la sensación, sino que también hay como unas instancias que hacen que funcionen estos espacios, no sé si me voy a entender, o sea, existen estas como tres dimensiones, pero aparte hay como tres guardianes, ¿no? O sea, o no guardianes, más bien como tres cosas que articulan las dimensiones, ¿no? La inconsciencia, que le van a llamar el ello, luego una estructura que es la censura, que se le va a llamar el super yo, y luego lo que es inmediato, o sea, el yo, lo que soy yo en este momento, lo que estoy viviendo, ¿no? Y que bueno, pues Freud va a darse cuenta que es el super yo el que como que trata siempre de censurar las cosas, ¿no? De que sea no políticamente correcto, más bien culturalmente correcto. Hoy en día podríamos decir que se está construyendo un mega hiper super yo que se llama lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces no digas esto, no digas aquello, no digas... Quién sabe, cuando vean el podcast va a salir algún puritano del psicoanálisis que va a decir, no, este cuate, ¿cómo es posible que diga todas esas cosas? Lo bueno es que sé que tiene nada más como 15 seguidores. Bueno, 84 hasta el último programa. Está bien, ¿no? Yo creo que esperemos que ya vayan más. Va a ir subiendo. Sí, hasta el Braulio. Con eso. No, y fíjate, y incluso lo manejábamos en el capítulo anterior con Braulio de cómo está la censura dentro de la comedia, pues cómo se ha ido perdiendo esta parte en que ya no puedes expresarte, ya no puedes opinar ciertas cosas. Sí. Y bueno, pues en la teoría psicoanalítica es esta estructura freudiana que se llama el super yo. Que, bueno, nosotros más o menos como para hacerlo simple y como más entendible para todos, el super yo al final de cuentas son tus papás interiorizados. ¿Por qué tus papás interiorizados? Porque ¿quién fue quien te marcó lo que estaba correcto, lo que estaba incorrecto, lo que estaba bien, lo que estaba mal? Lo que podías hacer en ciertos lugares y en otros lugares no, ¿no? O sea, por ejemplo, tus papás, yo lo veo con mi hija, ¿no? Ayer la llevé al kinder, pero el día anterior le dijimos que fuimos a comprarle zapatos y su madre le dijo, ¿qué zapatos te gustan más? ¿No? Y entonces había unos guaraches, unos tenis y unas botas.
Entonces dijo, los guaraches. Bueno, hace frío en la mañana, aquí en Guadalajara. Entonces en la mañana le digo, hija, ya vamos a la escuela, ándale. Sí, papá. Bueno, vamos a poner los zapatos. No, quiero mis guaraches, pero así me lo dijo. Yo dije, ándale, ¿de dónde salió? Y luego me dice mi mujer, no te hagas, pues sí. ¿Cómo quieres caviar de la olla del pozole? Ya le digo, bueno, está bien. Pero así. Bueno, ya sé de dónde. Sí, ya dije, bueno, está bien. Pero así, no. Yo quiero mis guaraches. Yo te dije que no, hija, es que hace frío y que no sé qué. Quiero mis guaraches. Ándale, pues, pero te vas a poner calcetines, ¿no? Ya, yo me la llevé a la escuela con guaraches y calcetines y luego recibí un regaño de mi mujer, ¿no? ¿Cómo se te ocurre llevarla con guaraches y calcetines? Parecía chimoltruz. ¿No? Y entonces yo dije, ay, pues como que a mí me falla el super yo creo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tus padres te van diciendo como esas cuestiones culturales, ¿no? O sea, mi hija aprenderá que no puede irse a la escuela con guaraches, con calcetines, con su mamá. Y luego dirá, pero con mi papá sí. Porque pues a él le vale madre, ¿no? Pero te vas entendiendo, o sea, muchas cosas van haciéndose así, ¿no? Vas como, no sé, como decir gracias, por favor. Hay una frase que a mí me molesta mucho y la hemos tratado de erradicar en mi casa, que es mande, ¿no? Que supone una subordinación, ¿no? Entonces mejor dime, en vez de mande. Pero culturalmente en México era muy común eso, ¿no? Y entonces te tenías que subordinar a... Y el discúlpame, ¿no? Sí, Perdón, pero... Ajá. Todavía no haces nada y ya, perdón, pero... ¿no? Total, eso forma al super yo, y entonces son tus papás interiorizados. O sea, es la ley, ¿no? Lacan va a decir, es la ley, es la autoridad. Entonces cuando se forma esa estructura, porque antes de eso todo está desarticulado, o sea, es la locura. Y ya estamos transitando otro teórico del cual no quiero echar mucha mano porque al final pues, estamos concentrados en Freud. Pero Lacan va a ser muy interesante para la lectura freudiana. De hecho, yo creo que luego los que, dentro de tus 84 seguidores, si hay alguno que le guste mucho el psicoanálisis, que ya es muy metido, que diga, este cuate está hablando de Freud y ya superamos a Freud, hoy hablamos de psicoanálisis relacional, o sea, también estoy consciente de todo eso. Pero hay unos que se cosen aparte o dicen que se cosen aparte, que son los lacanianos. Y esos luego a veces no leen a Freud y yo creo que es un error garrafal. O sea, hay que leer a Freud y luego lees a Lacan y luego lees a quien quieras. Ya te sueltas. Sí, de ahí agarras y échale, ¿no? Y también criticas luego a Freud. Pero ¿cómo criticas a Freud sin haberlo leído? ¿No? Es una bronca. Bueno, total que está esta superestructura, el super yo, el ello, lo pintan hasta en las caricaturas, ¿no? Como tu diablito, ¿no? Pues esa sería como la imagen más sencilla, ¿no? El ello es el diablito y el super yo es el angelito. Que yo diría, más que un angelito, sería como un carcelero, ¿no? Que dice, eso no, porque eso está mal. Y el diablito que te está diciendo, sobres, tú quieres eso. Vamos a sacudir el ello, ¿verdad? Vamos a divertirnos, ¿no? Te lo ves mucho en los niños. Por ejemplo, en los niños es muy claro su estructura del ello, ¿no? Quieren un dulce. O sea, y hay experimentos sociales muy interesantes sobre eso, ¿no? Que dejan a los niños sin supervisión. Estoy transitando otra de mis áreas que también me encanta, que es la psicología social, pero se liga, ¿no? No está tan desligada. Hay un experimento clásico sobre el desarrollo moral de los niños que plantea dejar un tazón con dulces en una cámara Gesell y entonces darte cuenta si el niño lo toma o no toma el dulce, ¿no? Pues los niños, si no hay supervisión, van a tomar el dulce. Es como de, pues yo quiero esto, pues me lo llevo, ¿no? Se supone que la estructura superyoica lo que nos haría sería contenerlo, ¿no? Y conforme van pasando las etapas, o sea, o se va haciendo más grande el niño, pues llega un punto en el que ya no lo tomarían, ¿no? Aquí lo interesante es que en México hay muchos que no son niños y de todos modos siguen tomando las cosas que les gustan y les agradan, ¿no? Pero bueno, entonces el set psicoanalítico lo que va a tratar de propiciar es que lo que se manifieste sea el ello y la inconsciencia, no la conciencia, porque la conciencia siempre va a tratar de ser estructurada, porque haz de cuenta que la conciencia y el super yo pues están en un ilidio muy bonito y entonces el super yo le dice al yo, pórtate así, haz esto. Y el ello es como el tercero en discordia que le dice, oye, pero pues yo también quiero fichapul y toda la cosa, ¿no? No me dejes abajo. No me dejes abajo, compa. Y el otro está así como de, sí, ¿no? Como ese meme que luego sale de que va pasando
un cuate con su novia y va otro pasando, haz de cuenta, ahí está el yo y el super yo, el otro es el ello, ¿no? Y así como de... Bueno, el chiste es que por así va. Y el set entonces lo que va a tratar de hacer es eso. Que hoy en día se puede trabajar con eso, pero generalmente es como la segunda etapa del proceso terapéutico. Y eso hay mucha gente que tal vez no lo sabe, o hay mucha gente que entra y los llevan directo así de golpe al diván, ¿no? Y la verdad es que no es tan fácil mandar a la gente al diván, porque, digo, no sé si tú has estado acostado en un diván. Yo sí estuve durante 5 años, porque primero me aventé, te digo, la primera parte que es la psicoterapia psicodinámica, y luego te pasan al diván, no te avientan de golpe. Pero no sé, tú has estado en un diván. Es una experiencia como rara, ¿eh? La verdad es que sí es rara, o sea, no es tan No así, lo hemos tan, experimentado. tan como que te digas, porque dices, ¿qué estará haciendo el otro cabrón? Así lo piensas, dices, ¿qué está haciendo el otro? O sea, ¿no? Y hay muchos chistes sobre eso, ¿no? Que dicen que el que está acá de este lado haciendo dibujitos, ¿no? Que abren la toma y tiene así O sus está dibujos. durmiendo, ¿no? No, en realidad sí te pone un montón de atención, pero es una forma de atención como llamativa. Es complicado, porque es complicado también transmitirla. Tienes que ponerle atención, pero no le puedes poner atención específico a algo que te dijo, ¿no? O sea, si te están relatando algo que puede ser muy traumático, tal vez eso traumático que te están relatando con mucha estructura, en realidad no es parte de la realidad, sino una elaboración del sujeto. O sea, es algo que el sujeto elabora y que piensa. Y tal vez algo que quiere evitar mucho constantemente, o que lo diga así como rápido y se vaya a otra cosa. Ese es el punto nodal. Eso es lo que puede interesar más. Y entonces por eso te digo, tienes que tener como una atención como regular para todo. Porque si nada más le pones atención a lo que te está relatando, que es muy trágico y muy doloroso y bla, 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 pero no le pones atención a los otros elementos, te puedes ir por esta idea, ¿no? Creo que en estudios técnicos, en escritos técnicos sobre psicoanálisis, no me acuerdo el texto ahorita, pero era en un trabajo técnico freudiano, decía eso Freud, ¿no? O sea, ¿a qué le pones atención? Y cómo a veces, y lo dice así como con esas palabras, dice, ¿no? A veces por ver la catedral no le haces caso a la capilla, pero está en la capilla lo más importante, ¿no? O sea, en la catedral puede haber algunos cuadros, pero en la capilla tal vez está el cuadro del siglo XVI, que es el chido del arte sacro, ¿no? Entonces, haz de cuenta también, a veces cuando la gente está relatando, te relata cosas como muy traumáticas, o te relata cosas que le ponen mucho énfasis y demás, pero hay cosas que lo dicen muy brevemente, o que lo dicen y que escuchas cómo se quiebra la voz, ¿no? Pero lo tratan de desviar. Y entonces, una de las intenciones también es que el sujeto toque eso y que no seas tú prescriptivo, que tú le digas, no, a mí me interesa esto, ¿no? En la psicoterapia psicodinámica sí puede ser un poco más como prescriptivo de las cosas, ¿no? Como más de, vamos hablando de esto, ¿no? O me gustaría que lo hagamos de esto. Pero en el set psicoanalítico clásico, la intención es que vaya brotando. Y va a ir brotando conforme el sujeto permita que eso vaya brotando. Porque al final de cuentas, todas las experiencias que tienes te van creando la personalidad y al final tú estás jugando como un rol o como un personaje. Entonces, por eso esta parte que mencionas de que pues a lo mejor él tiene su personaje en base a historias muy elaboradas, que es donde se podría perder uno, le voy a prestar atención a eso y estamos dejando de ver el puntito. Sí, algunas cosas que tal vez no te quiere mostrar, ¿no? Porque también pues eso es normal, ¿no? Y ahorita que lo dices pues suena mucho también a esta onda que traen ahora los constructivistas que hablan de las psicologías narrativas, ¿no? Las psicoterapias narrativas, ¿no? Que te cuentan la historia y demás, ¿no? Pues eso es psicoanálisis. Bueno, yo siempre he dicho que todas se parecen al psicoanálisis, que todas tienen algo de psicoanalítico, no más que aunque les duele, ¿no? Les duele y le quieren cambiar, ¿no? Y dicen, no, es que esto es asado, ¿no? Y no, es que este concepto es distinto al otro. Pero lo ves y son muy parecidos algunas cosas. Creo que los que menos se parecen realmente son los conductuales así, pero los conductuales radical, ¿no? Así, tal cual. Pero ya ahorita ves algunos hasta contemporáneos y dices, pues estás poniéndole atención a la transferencia, amigo. No inventes. No, es el contexto. Estoy viendo qué pasa en el contexto. Bueno, está bien. Échale ganas. Pero bueno, Freud, te digo, sus aportes a la psicología, a la psicoterapia por un lado, ¿no? Y a la psicología con la teoría psicodinámica del desarrollo de la personalidad, que es lo que estabas mencionando, ¿no?
y la teoría del desarrollo psicosexual, que es la que más se cuestiona, ¿no? Porque efectivamente, cómo una experiencia infantil te puede marcar tanto. Pero eso se desglosa, si lo desglosas y lo analizas, tiene bastante sentido, porque lo que dice Freud es que al principio pues no hay como una estructura cognitiva que tenga claridad de la realidad, pues, ¿no? Entonces todo es sensación, todo. Y entonces las primeras sensaciones que tienes en la vida marcan mucho la estructura cognitiva que se va a crear, ¿no? Y entonces dice, pues esta etapa de la oralidad tiene que ver con esta relación del apego, la relación con el que me da de comer, la relación con el otro, con la otredad. Y entonces eso va a marcar la forma en la que el sujeto siente al otro, ¿no? O a los otros en general. La siguiente etapa, que es la etapa sádico-anal, que eso es curioso, no es Freud el que elabora las etapas así tan claramente, va a ser Carl Abraham, nomás que todo el mundo dice que es Freud, pues, pero es Carl Abraham el que hace como la elaboración bien, así bien, a detalle, a fondo, ¿no? Le echa coco. Entonces la etapa sádico-anal, que va a ser la etapa donde pues, lo importante es como aprender a controlar tu propio cuerpo realmente, ¿no? El juego está con el control de los esfínteres. Por eso lo anal, ¿no? Como algo importante. Pero también lo anal en términos de la sensación que produce, pues, ¿no? Digo, nunca es agradable hablar de eso, pero cuando uno tiene constipación y por fin va al baño, siente un placer así brutal, ¿no? Es como, lo mejor que he podido hacer en la vida. Pues eso siente el niño. Pero aparte, en el niño sucede una cuestión simbólica interesante, porque se da cuenta que lo que sale de él es su creación, es su producción. Él produce eso, ¿no? Y entonces son felices de decirte, y hasta van a ver al baño, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de ver un niño en esa etapa del desarrollo. Sí, así como en el capítulo de South Park. Ándale, el gran mojón, haz de cuenta. Van a ver si está el señor mojón. Ahí, haz de cuenta. Pues van y lo ven y dicen, mira, y hasta te dicen, mira, papá. O, por ejemplo, yo le digo a mi hija, vamos a ir vas a hacer popochas. Y ya dice, sí, ¿no? Y te dice si hace popochas o si hace pipí, ¿no? Pero sí voltea a ver, sí, hice popochas. Y ya, y tuvo una satisfacción en aprender a controlar sus esfínteres. Pero nosotros, pues, te darás cuenta el tipo de padre que tiene, entonces no soy como muy restrictivo en realidad con mi hija, ¿no? La que hace la mejor función del super yo es su mamá, la verdad. Yo como que digo, pues nomás va a ser chiquito una vez, ¿no? Y bueno, ya el chiste es que aprendió a controlar el esfínter y cuando se ha tenido accidentes es un drama para ella. Pero hay una emoción de fallé a lo que ya sabía hacer. ¿Sabes? Entonces por eso Freud habla de que esta etapa es importante, no nada más por la cuestión de decir el placer está en la zona anal, ¿no? O sea, sí, en 3 ensayos sobre teoría sexual habla sobre el placer que produce el excretar, ¿no? Pero las elaboraciones contemporáneas hablan de toda esta otra cuestión, ¿no? O sea, lo simbólico que es para el niño crear algo que él hace, ¿no? Que todos podríamos decir, pues sí, pero no lo está haciendo con sus manos. No, pero para él sí, para él lo transformó en su cuerpo y salió. No, y porque imagínate ya en qué punto estamos que ya le genera frustración consigo mismo al saber que falló en esa parte. Exacto, sí, y sin haberle sido así de... ¿Por qué? Porque luego hay unos padres bien brutales, ¿no? O sea, yo he escuchado historias, pues, en la clínica, ¿no? Que escuchas de... pues es que yo cuando estaba aprendiendo a controlar los esfínteres, mis papás, si no lo hacía, me agarraban a golpes, ¿no? Entonces, imagínatelo, esos no tienen un super yo, tienen un monstruo super yoico ahí detrás de ellos. Nosotros pues cuando había accidentes era, no hija, pues ni modo, fue un accidente, no pasa nada, vente, vamos a limpiar. Sí la poníamos a limpiar, como para que dijera, bueno, pues si me hago pipí o popó, pues tengo que limpiar, ¿no? Pero nunca con este exabrupto de afecto, ¿no? Y entonces, pues, la etapa sádico-anal es importante porque se produce un placer, sí, por la liberación de las heces, pero también un placer por el haber hecho algo y también por poder controlar las cosas. De hecho, es muy curioso porque Freud dirá que un rasgo de la neurosis obsesiva tiene que ver con un estancamiento en la etapa sádico-anal, ¿no? Con la cuestión de controlar, o sea, de controlar o de liberar, que era la función que hace el ano en esa etapa, ¿no? Y luego la etapa genital, la etapa fálica, perdón,
que es la etapa donde el placer está en la zona genital. Y que sí, bueno, pues básicamente los infantes en esa etapa encuentran placer en el tocamiento de sus propios genitales. No necesariamente en un acto masturbatorio, porque uno piensa como adulto, ¿no? Y entonces, no, pues ¿cómo que los niños se masturban? No, pero en tocarse, en tener un roce ahí. Porque es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas. Al final de cuentas ya lo sabemos por tanta ciencia contemporánea. Entonces el niño pues ahí encuentra algún tipo de placer, no necesariamente voluntario, ¿no? A veces es involuntario, se suben a la bici y entonces pues el asiento de la bici los tocó y entonces tienen una sensación. No son conscientes de la sensación. De hecho, lo que Freud va a decir es que esa etapa es complicada porque no hay conciencia de que eso lo produce por los genitales. No saben qué está pasando. No saben qué está pasando, nomás que se siente chido, ¿no? Es como cuando se sube uno al tren ligero y está en hora pico y dices, quién sabe qué está pasando, pero aquí está divertido, ¿no? Yo entrego. Flojito y cooperando, ¿no? Ahí va. O cuando ya andas bien jarra, pues, y no sabes ni qué onda, y dices, pues está a gusto, ¿no? Haz de cuenta así los niños. Pero ahí en esa etapa es donde viene también otra vez el super yo, bueno, los papás y la cultura, decirle, no, como dice hay una canción del Personal, es una banda tapatía, digo, si tienes fans de otro lado, que se pongan a buscarla, se llama Niño, déjese ahí, ¿no? Y la canción básicamente todo el rato es niño, déjese ahí, niño, y inclusive en la canción hablan de Freud. O sea, imagínatela. Una rola de una banda tapatía que habla de Freud. Hablando de la trascendencia que tiene Freud, pues en la cultura y en la teoría, ¿no? Y bueno, pues en esa etapa, pues sí hay mucha restricción, ¿no? O sea, no se toquen, no esto, no aquello, ¿verdad? Y entonces el niño, pues viene con toda esta conciencia de que ese placer está mal, ¿no? Luego viene la latencia, que se supone que es una etapa donde el niño, pues ya no tiene conciencia como de dónde obtiene placer, si de succionar o de liberar las heces o de la zona genital. Y lo que diría Freud es que la sexualidad como sana sería la siguiente etapa donde el sujeto encuentra una pareja con la cual obtenga placer en el acto sexual, ¿no? Y en la combinación de todos los anteriores, porque al final de cuentas en el acto sexual pues hay besos, ¿no? Hay liberación del cuerpo, o sea, no hay liberación de las heces, aunque hay coprofílicos que es otra cosa, pues. Digo, espero que nadie le toque tener una pareja coprofílica, porque está cabrón, pero bueno. Pero hay besos, hay toqueteo de todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo se vuelve una zona erógena, y entonces, pues, diría Freud, la sexualidad como sana es cuando encuentras una pareja con quien compartir eso. Saliéndonos de si es hetero o es homo, no, alguien con quien compartir eso, ¿no? Y toda esa sensación, ¿no? Entonces Freud lo que dice es que como no había como una mente tan concreta o tan clara o tan abstracta como la que tenemos ahorita siendo adultos, pues el niño lo que fue almacenando fueron las sensaciones. Y él fue elaborando una teoría de la realidad que no suena tan descabellado. De hecho, a uno de los psicólogos cognitivos más importantes no le sonó tan descabellado, nomás que él se fue por otro lado, que fue Piaget. O sea, efectivamente Piaget dice, pues el niño va elaborando la realidad o va construyendo la estructura cognitiva en función de las experiencias que va teniendo y cómo van dándole sentido a la realidad, ¿no? Pues Freud le puso el peso a la sexualidad, pero no nada más a la sexualidad en términos de placer, sino también en términos de la relación afectiva, que es algo que se le olvida mucho a la gente. Esta primera etapa, la etapa oral, marca la relación con el otro. Una característica de la neurosis obsesiva sería un cuate que, por ejemplo, dice, es que yo prefiero contratar prostitutas que tener una pareja estable, porque aguantar a una mujer es una locura, ¿no? O sea, ¿por qué pensaría uno que es una característica de la neurosis obsesiva? Muy clara, porque entonces no tiene relación vincular y tiene control sobre todo. Él controla cuándo echa pata, con quién echa pata y cómo echa pata. Y en la relación sexual madura, pues no puedes controlar eso, porque es una relación de dos. O sea, tú no puedes decirle a tu esposa, no, pues ahora quiero así, así, asado, y no me importa si no te gusta. No hay otra edad, ¿no? Y en el otro que te dice esto de que prefiero contratar prostitutas o masturbarme todo el día, pues hablas de una sexualidad infantil. Porque sí, obtenías placer en la etapa fálica, con la autoerotización,
o en la etapa anal con el control que tú tenías sobre lo que excretabas o no excretabas. Pero fíjate, o sea, es tan interesante la teoría freudiana y tanto aporte le dio a la psicología que pues, al final de cuentas el DSM, cuando nace, que es el manual psiquiátrico para los trastornos, pues se basó en la teoría psicoanalítica. Hoy en día se dice que está como, digamos, descremado, ¿no? O descafeinado, ya no tiene teoría de fondo. Pero prevalecen algunas cosas que el mismo Freud planteaba, ¿no? Como la neurosis obsesiva. Todavía existe trastorno de personalidad obsesivo compulsivo o trastorno de ansiedad obsesivo. Ahí prevalece Freud. Fíjate, y ahora que estás tocando la parte del tema de parejas, ¿nos puedes hablar un poco sobre los complejos, que también se maneja tanto sobre el complejo de Edipo y sobre el complejo de Electra? Sí, bueno, los complejos pues sería particularmente como, digamos, una serie de afectos que se juntan y que entonces hacen que el sujeto se comporte de cierta manera a partir de esta sensación de incapacidad ante ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues también de los que hablaron de complejos fue Adler, fue uno de los primeros en hablar del complejo de inferioridad, ¿no? Y que entonces se hace como una sobrecompensación cuando hay complejo, ¿no? Pero para Freud era distinta la cosa, ¿no? Tenía que ver con un afecto medianamente encapsulado y que no se desarrollaba del todo, ¿no? El complejo de Edipo es como el concepto fundamental en la teoría psicoanalítica, porque va a hablar de esta relación entre el hijo y la madre en la relación vincular del principio. Y no nada más del hijo y la madre, también habla de la hija y la madre, o sea, de cualquier bebé con su mamá, ¿sí? Klein le va a cambiar todo el sentido a la relación con la madre de los dos géneros, pero la idea del complejo de Edipo es que pues, un sujeto, pues naces, ¿no? Y tu madre te amamanta, y luego tu madre te cuida, y luego tu madre te está viendo por ti, ¿no? Entonces transitas toda la vida así, y entonces pues vives enamorado de tu mamá, ¿no? Pero no es que estés enamorado de tu mamá en el sentido de tu mamá como tal, pues, ¿no? Que es el chiste más clásico de Freud, ¿no? Sale un Freud y ¿cómo está tu mamá? Cuéntame más sobre tu madre, ¿no? Sino de la relación con la primera figura que te dio ese afecto y te cuidó, y cómo te vas separando de esa figura, ¿no? Nuevamente hay un autor interesante aquí que sería Lacan. Lacan pone en la ecuación al papá y dice, el papá tiene que cumplir una función que es separar a la mamá y al hijo, porque si no lo separa, pues entonces el hijo va a convertirse como en un objeto más de la madre, ¿sí? Todo esto es simbólico y metafórico, porque luego hay quien es bien literal, como que tiene un autismo y entonces piensan que es así, tal como va. No, es metafórico, ¿no? O sea, sí tiene que haber una separación. Sobre todo por esto, ¿no? Porque en la relación madre-hijo o madre-hija, pues hay papás que de verdad no permiten que ni el viento toque a sus hijos, ¿no? Entonces como los encapsulan, los tienen así, donde nada les pase, nada les toque, ¿no? Entonces Lacan lo que dice es, el papá tiene que venir a separar esa relación. Eso le llama Lacan el nombre del padre. Bueno, Freud no hablaba del nombre del padre, pero Freud hablaba de cómo esta relación se vuelve complicada si no logra haber una separación, y que de hecho eso se manifiesta en la sexualidad del sujeto, porque entonces una sexualidad infantil tiende a ser una sexualidad que demanda del otro el afecto absoluto, un afecto materno, ¿no? Eso es a lo que hablaría Freud, pues, ¿no? Un sujeto que no supera su complejo de Edipo, lo que está buscando es un afecto materno, un afecto que no cuestione nada de lo que él diga. Es un tiranito, y los niños son tiranitos de naturaleza. ¿Sí? Se les va quitando con la culturación y con este proceso de irlos transformando en digamos, ciudadanos, ¿no? En individuos funcionales. En individuos funcionales, dirían algunos otros, ¿no? Porque luego hay unos lacanianos muy radicales que dicen, bueno, no, lo importante en el paciente es que encuentre cuál es su deseo y se haga responsable de él, ¿no? Y entonces no necesariamente tiene que ser funcional. O no funcional en términos de la estructura social como la vemos, ¿no? De que se case, tenga hijos. No, pues si no se quiere casar y no quiere tener hijos, y si su deseo es tener un grupo de BDSM y vivir de eso, pues es su deseo y eso está bien. Mientras no daña a nadie, ¿verdad? Mientras no dañes a terceros, exactamente. O sea, eso es fundamental, ¿no? Porque cuando dañas a un tercero, pues ahí es donde
Bueno, entonces la idea freudiana era este afecto con la madre y lógicamente había un tercero en la ecuación que es el padre, ¿no? Y en la relación de un hijo con una madre, pues el único que le puede quitar el afecto de la mamá es el papá, ¿no? Y entonces por eso se llama el complejo de Edipo, por la historia de Edipo Rey, ¿no? Que Edipo Rey, pues el papá de Edipo fue con el oráculo y el oráculo le dijo que iba a tener un hijo que lo iba a matar y que iba a desposar a su esposa, ¿no? Se iba a desposar a la que era la esposa en ese momento del papá de Edipo. Y entonces el papá dice, no, esto no está muy bien, hay que matarlo, ¿no? Y lo manda a matar, pero pues no le sale bien, como en la historia de Disney. Y resulta que lo recogen unos granjeros, ¿no? Lo avientan al río al Edipo para ver si se moría, pero el Edipo era el rey de las olas y entonces lo agarran los granjeros. Y bueno, los granjeros lo cuidan y todo, pero entonces Edipo tiene que ir a salvar un reino y no sé qué tanto. Y termina matando al papá. Sí lo mata. Uh-huh. Y luego se enamora de su mamá. Casi como en la de Aquaman, ¿verdad? Ándale, esa no la he visto. Pero entonces mata al papá, pero se había enamorado de la mamá sin saber que era su mamá. Eso es importante también en la historia, porque luego la banda dice, no, pues sí se enamoró de su mamá desde el principio. No, Edipo no sabía que era su jefa. Ajá. O sea, a él le gustaban las MILFs, pues, pero no sabía sabía tan que degenerado, era. ¿verdad? Y aparte, en ese entonces tenían hijos a los 15. Ajá. Entonces, para cuando Edipo llegó, que tenía como unos 17, pues la mamá tenía 32, pues todavía estaba guapa, pues, estaba conservada, ¿no? Y el Edipo dijo, no, pues de aquí soy. Total que mata al papá y se casa con la mamá. Y ya después se entera que es su mamá. Y cuando se entera que es su mamá, se saca los ojos. Esa parte no te la cuentan y eso no viene en el complejo de Edipo, no es como que teóricamente Freud diga, sí, te sacan los ojos. Ya cuando te das cuenta, no, ya cuando te diste cuenta, hiciste. No. Oye, ya cuando te diste cuenta ya estás casado con una mujer que se parece a tu mamá, ¿sí? Una mujer que se parece a tu mamá y dices, ay cabrón, me casé con mi mamá, ¿qué hice? Pues ya no te puedes sacar los ojos, ¿no? Más bien, había que ir primero con el psicoanalista para que no te pasara eso. O si ese era tu deseo, pues está bien. O sea, adelante, tú dale. Muy tu deseo, ¿no? Tú dale. Bueno, total, el complejo de Edipo es esta idea, ¿no? De que el sujeto busca en sus parejas a su propia madre, ¿no? Y la idea de Electra es la misma, pero hacia el padre, ¿no? Y eso explica a veces muchas cuestiones de por qué hay mujeres que soportan mucho maltrato físico, ¿no? Porque efectivamente, pues si su padre era un abusador físico, la pareja que buscan, pues es parecida al padre. Entonces están repitiendo lo que los sistémicos dirían como la repetición de la historia familiar, ¿no? El patrón. Que acá lo que diríamos es como si hubiera un inconsciente familiar, ¿no? Que es la idea junguiana del inconsciente colectivo. Hay otro inconsciente aparte del individual. Hay otras ideas inconscientes que se siguen transmitiendo y se siguen perpetuando. Y en el complejo de Electra, pues pareciera así. Y sí es a veces como muy claro, ¿eh? Yo lo he visto y lo he visto así de primera mano, ¿no? O sea, como a veces mi hija ha corrido a mi esposa de la casa, ¿no? Así, ya vete mamá, ya vete a trabajar, ¿no? Yo me quedo con mi papá. Y así es cuando yo digo, caray, creo que sí tengo que hacer la función paterna. Sí me toca, ¿no? Porque sí, digo, al final de cuentas hay como una especie de enamoramiento, ¿no? Es como un lidio, ahí están enamoradas las partes, ¿no? La mamá con el hijo y el papá con la hija, pero tienes que hacer una ruptura, ¿no? Y la ruptura es meter la estructura superyoica, como decir hasta aquí, ¿no? Y pues mi pareja es tu madre o mi pareja es tu padre y entonces es ruptura, ¿no? Pero hay muchos matrimonios donde no sucede eso. Yo lo he visto también de primera mano, donde el papá es así como un mueble, lo tienen ahí al fondo y el hijo y la mamá hacen todo, ¿no? Se van a conciertos, se van al cine, y el papá ahí de mueble, pero sí, saca el dinero, ¿no? O sea, el papá sirve para dar dinero y ya está. Es el cajero automático, ¿verdad? Exacto. Y ahí es donde dices, bueno, pues no está tan descabellada la idea freudiana, ¿no? ¿Qué le falta tal vez a la teoría freudiana a la luz de los paradigmas científicos, y sobre todo científicos como de las ciencias naturales, ¿no? La posibilidad de que se replique todo absolutamente como lo está planteando la teoría, ¿no? Pero la verdad es que en psicología la reproductibilidad, se le llama, es muy, muy baja. Ni los conductistas que se jactan de tener reproductibilidad
la tienen siempre bien. De hecho, por eso nacen los contextuales, porque se dan cuenta de que pues, hay demasiadas variables que no puedes controlar como para decir, efectivamente, si haces esto va a pasar esto. Y aguas el día que eso pase, porque si ese día llega, vamos a estar todos dominados por ciertos sujetos que tengan ese conocimiento y entonces todos vamos a vivir así ordenaditos, como en la novela esta de Aldous Huxley, El mundo del mundo feliz, ¿no? Y entonces ya te van a poder controlar absolutamente. Medio nos controlan y efectivamente aprovechan toda la psicología, ¿eh? No nada más el psicoanálisis o no nada más el conductismo. Ellos no están Ellos peleados, les vale ¿no? queso el eclecticismo, dicen. A ver, pues decían que les gustaban las cosas como que los placeres fundamentales tienen que ver con las pulsiones básicas de muerte y de vida. Pues vamos haciendo videojuegos de muerte. Y sí, la gente está ahí en un proceso catártico inconsciente, matando a diestra y siniestra y súper feliz. Pero eso, como un proceso catártico, ¿no? O la gente está consumiendo como cosas relacionadas con el amor para ver esta otra parte de la pulsión del eros y inconscientemente, ¿no? También no se da mucha claridad sobre eso. Y también usan cosas conductuales para el control social. Pero eso es otro tema, ¿no? Otro día podríamos platicar de eso. Sí, porque incluso... Este psicoanalista, conspiranoico, ¿cómo se llaman estos de los unos alienígenas que son lagartos? reptiliano. Reptiliano, Illuminati. Sí, que queda como para capítulo de leyendas legendarias, ¿sabes? Ándale, así de cómo hacen control social de los humanos y no nos damos cuenta, ¿no? No, pero incluso me gustaría en otra oportunidad que tengas, Freud nos habla mucho sobre esa parte social en el libro de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, entonces... Sí, y la verdad es que la teoría psicoanalítica tiene todo un área que tiene que ver con psicología social, que es muy explorada y muy utilizada, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Yo fui el año pasado a Argentina a un congreso de otra cosa, no tenía que ver con psicoanálisis, era de representaciones sociales, pero allá te das cuenta que hay muchísimo psicoanálisis. O sea, hasta en los puestos de periódicos venden libros de Freud. Y baratos. Ajá. O sea, baratos. ¿Qué te gusta? Un libro que aquí te cuesta 300 pesos mexicanos, allá te cuesta el equivalente a 150 pesos mexicanos, la mitad de precio. Y la facilidad de encontrarlo aparte. Sí. De que lo tienes ahí junto a tu periódico, ¿verdad? Sí, ahí vas y te compras tu libro de Freud, ¿no? Digo, yo no me compré ninguno porque dije, pues ya tengo mis libros ahí en mi casa y luego es lo que más pesa. Me van a decir, o te llevas los libros o te llevamos a ti. Bueno, mejor así sin libros. Así le hacemos. Pero sí, el psicoanálisis y sus aplicaciones a la psicología social y al análisis social en general es fundamental, la verdad, fundamental. Y también a la familia, al estudio de la familia, ¿no? Digo, cuando estudiábamos, yo que me acuerdo, pocas veces tocamos el tema de la familia realmente, pero el tema de la familia es fundamental porque la familia pues va a ser la célula de toda la estructura social. Y entonces el psicoanálisis, uno piensa que es muy individualista, que habla del sujeto nada más, pero no, habla del sujeto en el contexto familiar. O sea, hablando del complejo de Edipo y del complejo de Electra, ¿no? Y cómo eso va a formar al sujeto y cómo ese sujeto va a llegar. Y bueno, si nos ponemos a ver como todo lo que hemos estado hablando, pues, luego la crítica al proceso psicoterapéutico o al proceso psicoanalítico es que es muy tardado, ¿no? O sea, que tardas mucho en comparación con un modelo cognitivo-conductual o un modelo sistémico o constructivista, lo que quieran, ¿no? Pero la cuestión es, o por lo menos como lo vemos nosotros, es pues si tardaste 20 años en construir al sujeto que eres y aparte hay mucho contexto del cual ya no te acuerdas o que nada más quedan remanentes de experiencias, pues no esperes que lo resuelvas en 2 meses. O sea, si en 20 años construiste ese mono, el que te cae de 20 años, Ajá. El que te cae de 50, dices, sácale, o sea, todo lo que tienes que... Porque aparte Freud hablaba de una tendencia a la repetición de lo que sucedió en la infancia. O sea, repetir los mismos digamos, procesos, mientras no se hable sobre aquello que te ha generado placer y displacer, ¿no? O que te ha generado conflicto, ¿no? Y mientras no lo trates o no lo resuelvas, pues vas a repetir la estructura. Y lo ves, ¿no? Con el cuate que ya se casó 10 veces, ¿no? Como cierto maestro que teníamos nosotros en la escuela que ya fue como 15 matrimonios, ¿no? Y que decías, pero ese es igual a la otra.
Dices, pues sí, cabrón, porque no ha resuelto el problema. Ay, güey, no es lo mismo, ¿no? Es ¿verdad? nueva. Es nueva. Digo, espero que no nos pase eso cuando tengamos 50, ¿no? Y veamos este programa y digan, ¿te acuerdas, Sí, güey? Como un maestro de ahí del CUCS que... No. Pero bueno, esa repetición, ¿no? Esa tendencia a la repetición de muchas cosas que uno vive y que no resuelves porque pues, no has ido al proceso terapéutico, ¿no? Que esa es la diferencia entre otros procesos, pues, ¿no? El proceso psicoanalítico, el psicoanálisis como tal, lo que va a buscar es escarbarle para que saques todo eso de lo cual a veces no eres consciente, ¿no? Que ya se ha automatizado. Ujú. Esta idea del mindfulness que hablan de la atención plena, pues es una idea que yo pensaría que nace del psicoanálisis también, ¿no? O sea, el psicoanálisis lo que decía era llevar lo inconsciente a la conciencia, ¿no? Pues es algo parecido a la idea del mindfulness, ¿no? O sea, desautomatizar el pensamiento. Pues acá es como desautomatizar la vida, ¿no? O desautomatizar la pulsión, o desautomatizar algunas cosas, ¿no? Ujú. De las cuales no eres consciente. Por ahí va. Y bueno, pues Freud fue un tipazo, ¿no? Por eso. Fue un tipazo teóricamente, porque ya en su vida era medio gañán el cabrón. Y te digo, y por eso lo vamos a tener próximamente en Netflix, ¿verdad? Ándale, pero no se vayan a creer la parte de que luchaba contra las momias de Guanajuato y todo. Va a ser Freud, el santo y Blue Demon contra Jung y los inconscientes colectivos. Estaría chido, ¿no? No, y porque aparte lo van a manejar desde como en sus primeros años o en una etapa como más juvenil, entonces, pues bueno, a ver Sí, con no, qué nos sorprende. van a sacar con que Freud tiene un frasquito mágico que le da poderes para levantarse a la noche despierta. Que lo único que tiene que hacer es así como... Van a decir, sí, ese es el superpoder. Tiene ahí sus habilidades. Ya para terminar, Aarón, ¿algún consejo, algo que le quieras aportar a nuestra audiencia? Pues vayan a su proceso psicoterapéutico. Nosotros decimos que en psicoanálisis, más que pensar que uno va al psicoanálisis para resolver un problema, conocernos a nosotros mismos, o sea, para saber quiénes somos nosotros, porque crecimos durante todo este periodo a partir del discurso de nuestros padres y todo eso, y a veces hacemos cosas de las cuales hasta decimos, eso ni me gusta, no sé ni por qué lo hago, y lo sigues haciendo, ¿no? O sea, pues sí, porque, y esto tiene que ver más con una idea lacaniana, ¿no? Del otro, ¿no? Lacan decía que siempre estábamos observados por un otro, por la otredad, un otro mayúsculo, y ese otro mayúsculo son tus padres, ¿no? Y a veces te das cuenta de que tus padres habitan en ti, ¿no? Cuando pasa algo y dices la frase que decían tus papás y dices, ¡ah, caray! ¿A qué hora se me metió mi mamá o mi papá? ¿No? Dices, ¿qué pasó? Estoy teniendo, ¿cómo se llama? Una posesión diabólica, ¿de qué se trata? Entonces decimos, bueno, el proceso psicoanalítico es para que te conozcas y para que descubras qué quieres tú de tu vida, qué quieres hacer tú con tu vida y por dónde vas, ¿no? Y yo creo que ese proceso debería iniciar en una etapa medianamente temprana, porque luego uno termina estudiando cosas que ni querían, y se dan cuenta que es el discurso de su papá, ¿no? Pasa mucho con los que estudian medicina o los que estudian odontología, porque el papá era odontólogo, pues él también tiene que ser odontólogo. Esta madre ni me gusta porque... Exacto, ¿no? Y ves hasta casos bien raros. Una vez platicaba con el coordinador de carrera y me platicó, con el otro coordinador que estaba, que ya es una persona que tiene casi 60 años, y me dice, yo en todos mis años vi alumnos que llegaron, estudiaron la carrera y fueron y le dieron el título al papá y le dijeron, ya, ahí está la chingadera, yo quiero ser chef, o yo quiero ser tal cosa, o yo quiero ser psicólogo, ¿no? Yo quiero ser influencer. Yo quiero ser influencer, ¿no? Y que dices, pues sí, y a veces no te arriesgas por toda esta carga familiar alrededor y lo que te fueron diciendo y cómo te fueron moldeando ese discurso del otro, ¿no? Entonces yo el consejo que les daría es ese por un lado, y el otro es pues, que sigan viendo este bonito canal de YouTube, y aquí al buen Memo, que siempre le ha dado por innovar y estar metido en estas cosas como digamos, divulgación más de la ciencia, ¿no? Y no tan clavado en una onda súper estricta, ¿no? Yo hoy me relajé y me porté más buena onda. Generalmente cuando doy mis clases soy más seriezón, trato de ser más, ¿no? Pero me parece que esto es una iniciativa excelente. Ya hace falta, ¿no? Hace falta para divulgar la ciencia y también para contrarrestar un poco este tipo de cosas, ¿no? Sí, y principalmente ir desmitificando y sobre esa parte quiero recalcar, la catarsis no es terapia, entonces es el equivalente a como que se toman un paracetamol. Sí, les va a quitar la parte del síntoma,
pero hay que trabajar con la Sí, parte que imagínate, te está generando tienes la influenza, molestia. ajá, como en la analogía, ¿no? Tienes influenza, entonces el paracetamol no te das cuenta y al rato te mueres. Lo mismo, ¿no? La catarsis, pues es eso. Y bueno, pues ya platicaremos otra vez cuando hagan otra nueva serie de Freud que se llame Freud, Jung y Lacan contra Skinner y los Watsonianos. Ya cuando empiecen a hacer la parte de sus multiversos, Ándale, ¿verdad? estaría De sus chido, Avengers. sí. Yo tengo un cómic de Freud así, disfrazado como de Hulk. Bueno, pues es todo por el programa de hoy. Recuerden dejarnos sus comentarios. Estamos en Facebook como Instituto de Trascendencia Personal. Aaron, ¿algún lugar donde se puedan comunicar contigo? Pues mira, si me buscan en Google, creo que les va a aparecer mi perfil de LinkedIn, mi perfil de Google Plus, mi perfil de donde trabajo, en la universidad. Y luego te paso mi tarjetita si quieres para que cualquier cosa que quieran atender, pero sí, no. Muy bien, entonces el dato se los ponemos aquí para que se comuniquen con él. Y pues muchas gracias, nos vemos el siguiente domingo. Recuerden, hay que activar la campanita, suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima. Gracias. Sale. En estos momentos estás saliendo del diván. No olvides recoger tus zapatos. Espera un momento. Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. Si necesitas consulta, asesoría o atención personalizada, búscanos en Facebook como Instituto de Trascendencia Personal. Estamos para brindarte el apoyo que necesitas. Y recuerda volver a nuestra cita la siguiente semana.